Bueno, bienvenidos a todos. Como ustedes saben, seguimos en nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos con la segunda parte del mensaje, el fruto del Espíritu. En la primera parte hablamos en el primer punto acerca de qué era el fruto del Espíritu. Vimos cuál es la consecuencia de que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro interior. Y dijimos que el fruto, un solo fruto, tiene 9 virtudes, las cuales van a ser evidentes en todos aquellos que se dejan gobernar por el Espíritu Santo. En ese primer punto pudimos analizar, o en ese primer estudio pudimos analizar 5 puntos. Primero fue lo que era el fruto del Espíritu y después analizamos 4 de las 9 virtudes. Analizamos el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Y ahí tuvimos que parar por falta de tiempo. Pero ahora, como lo prometido es deuda, vamos a iniciar la parte 2. Gálatas 5, 22 y 23, el texto base dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, vamos a continuar con la siguiente de las virtudes, que es la benignidad, la quinta virtud del fruto del Espíritu. Platón dijo en uno de sus escritos: buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. ¿Y cuál es la benignidad de la cual habla la Biblia en virtud del fruto del Espíritu Santo? Pues bueno, la benignidad en el concepto griego o en el contexto cultural de la época significaba, por supuesto viene de un vocablo griego que se pronuncia krestotes y significa amabilidad. Esta es una palabra que tiene el sentido básico de una persona ser excelente, útil, bueno en su clase, en su área, en su servicio, ordenado, saludable, decoroso, honrado, moralmente recto y bueno, digno y un montón de otras características y adjetivos que tiene esta palabra. El ser amable, el ser gentil, el ser un hombre clemente o una mujer clemente de buen corazón llena todos los requisitos que podemos encontrar en este vocablo. En el judaísmo y como referencias a las personas en las cuales se denominaba de esta forma, también se usaba la palabra benevolente. Pero cuando nosotros analizamos la palabra benigno, es un antónimo, es decir, una palabra contraria a la palabra maligno. Y pues ya uno lo entiende mucho más fácil. Benigno es, y yo siempre pongo este ejemplo, es cuando, por ejemplo, yo voy caminando, estoy haciendo fila en un banco, estoy haciendo fila en un lugar, y de repente estoy detrás de una persona que a todas luces está molesta, está peleada con el mundo, está creando problemas, y lo que uno hace, lo único que quiere hacer es alejarse de esa persona para evitar los problemas. Por otro lado, hace 2 días acá en este lugar tuve que ir a una institución bancaria y me atendió una persona, una señora mayor de edad, en la cual me recibió casi con los brazos abiertos. Y yo iba a hacer una actividad sencilla, pero la señora iluminó mi día. Realmente me trató más allá de lo que realmente una persona con el servicio al cliente debe hacer. Una sonrisa, una palabra amable, una gestión rápida. No soy yo la que tiene que hacer este trabajo, pero con mucho gusto te lo voy a hacer. Veo que mi compañero está ocupado, así que yo lo puedo hacer, te lo voy a hacer yo. Resolvió, salí de ahí con una sonrisa y me dijo: ¿hay algo más que te pueda ayudar? Y le dije: no, sencillamente ya me hizo el día suficiente con su bondad y yo le agradezco mucho. Esa persona le podemos denominar benigna. A uno le gusta estar a la par de esa persona, le gusta porque aprende, le gusta porque recibe, le gusta porque verdaderamente uno puede sacar cosas buenas. El maligno, entonces, es aquel que nosotros instintivamente rechazamos, el que no nos llama, el que sencillamente vamos a huir de él. Entonces, una de las virtudes de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón es que nos volvemos una persona benigna. Y hay unas características de esta persona. Por ejemplo, el benigno tiene una vida hacia los demás, o vuelca su vida hacia los demás, al servicio. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vemos cómo es un mandato de Dios, es una recomendación, es una orden de parte de Dios de que podamos transformar nuestra vida y darnos cuenta cuando vamos caminando por el mundo si en verdad estamos siendo benignos o malignos para nuestro alrededor. Esta persona pone como prioridad la benignidad hacia los demás. La benignidad le hace un creyente misericordioso. La misericordia en el alma del creyente le hace tener un corazón perdonador, porque en su alma no hay cabida para la soberbia, porque la misma misericordia que ha recibido de parte del Espíritu Santo, ella misma lo hace perdonar, ella misma lo hace dar sin reservas, ella misma lo hace sentir la necesidad de dar el mismo amor que recibió de parte de Dios. Eso es hacia los demás. Pero la persona benigna también tiene una vida interna saludable. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A veces nuestra mente nos juega una trampa, sobre todo cuando tenemos mucho tiempo para pensar. No pensamos nada de esto, solo pensamos desgracias, solo pensamos en cosas que nos producen temor, solo pensamos en cosas que van a ser fatalidades. Pero cuando tenemos el fruto del Espíritu, pero cuando esa presencia de Dios obra en nuestra vida, hay una transformación interna también, que por supuesto debe ser la primera parte. Para yo poder regalar benignidad a mi alrededor, debo tener un interior completamente sano. Debo de tener una disciplina en mis pensamientos. Debo tener una renovación en mi mente, pensando, reflexionando en la palabra de Dios y en las promesas que Él tiene para mi vida. Eso va a causar en mí que haya una tranquilidad de la cual yo voy a poder regalar más adelante. Esta palabra, la palabra de Dios, que es verdadera, que es honesta, que es justa, que es pura, que es amable, que es de buen nombre, que tiene virtud y que es digna de alabanza, es la que va a transformar la vida de todos nosotros. Esta disciplina espiritual será el patrón para desechar el estar, como dicen algunas personas, rumiando los pensamientos negativos en nuestra vida y rumiando nuestra cólera y de repente sacar la cólera en cuanto podamos, con quien podamos, dejando malignidad en nuestro entorno. Se irá produciendo en el alma del creyente la virtud de la benignidad, de la amabilidad y la bondad una vez que nosotros le permitamos al Espíritu de Dios dar un paso en nuestro crecimiento. Debo recordar que terminamos el estudio pasado haciendo una comparación entre fortalecer la carne y fortalecer el espíritu. Todos nosotros dijimos, estamos siempre con esa tentación, con esa naturaleza a hacer las cosas malas, aquello que satisface nuestros deseos y placeres, porque muchas veces somos gobernados por la mente. Hemos dicho que en nuestra mente es a donde están alojados esos deseos. Cuando hay malos hábitos, cuando hay vicios, cuando hay cosas con las cuales queremos luchar pero no me sale, siempre pierdo, es porque hay una condición mental. El Espíritu de Dios, a través de su fruto, de la unción y del gobierno del Espíritu Santo, lucha en contra de eso. Y es por ese motivo que nosotros tenemos que mantener ese balance. Siempre lo he dicho, hay unas caricaturas en donde muestran a un angelito a un lado y a un diablito al otro lado. Y el angelito siempre está dando buenos consejos y el diablito siempre le está hablando al oído. Y está esa guerra espiritual. Creo que esa ilustración en esas caricaturas es totalmente verídica. Es lo que sucede. Nuestra mente siempre va a ser atacada por los malos consejos de Satanás y va a ser también aconsejada en la manera correcta por el Espíritu de Dios. ¿Quién es más fuerte en su vida? ¿A quién se le ha dado más alimento? ¿A quién se le han dado esas proteínas? Así como los hermanos y hermanas que pasan metidos en el gimnasio y toman proteínas para estar con el cuerpo muy desarrollado. ¿A quién le hemos dado esa proteína? ¿A Satanás a través de nuestras pasiones y nuestros deseos? ¿O hemos mantenido una vida saludable en la relación con el Espíritu de Dios y es el que gobierna nuestra vida? Esa va a ser siempre la pregunta.
Para que nosotros podamos desarrollar estas 9 virtudes del fruto del Espíritu, es necesario que todos los días le demos una cucharada de vitaminas al Espíritu Santo, para que pueda vencer, para que pueda mantener mi pie, me pueda dar autoridad para mantener mi pie puesto encima del pecado y que el pecado no salte a mi vida. Pues la virtud número 6 que quiero compartir con ustedes es la bondad. Es la sexta virtud del fruto del Espíritu. El escritor Henry Frederick Amiel dice lo siguiente: el amor es el olvido del yo. Esa es su versión del amor. Pero, ¿cuál es la bondad como virtud del fruto del Espíritu? La bondad está, y volvemos una vez más a nuestro texto base, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuál será la diferencia entre la benignidad y la bondad? Estamos hablando en términos similares, pero en el original griego bondad se pronuncia agatosine y significa ser generoso. Ahí hay otra cosa porque ya me desprendo de algo para dar. Ya no es sencillamente que mi manera de ser puede ser de bendición para las personas, sino que yo ya me estoy desprendiendo de algo para poderlo compartir. Lo mismo que en otra docena de palabras que terminan en el griego suné, aparece solo en la etapa tardía de este idioma y se deriva de algunas palabras como ágatos y agamai. Pero la bondad como virtud del fruto del Espíritu es una generosidad admirable en el creyente como resultado directo de su regeneración, de su nuevo nacimiento, de la fe en Jesucristo y la transformación de su mente. Esa bondad va a salir nata. No va a ser necesario ni siquiera que nadie le recomiende hacer un poco de esto o un poco de lo otro. Es necesario que seamos ungidos por el Espíritu de Dios. Las características de tener la virtud de la bondad son lo que vamos a estudiar a continuación, pero antes vamos a leer una porción en la Biblia de Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. En otro tiempo, como dice esta porción, éramos tinieblas, pero hoy los que hemos creído al Señor Jesús como Salvador, andamos en luz, porque el fruto del Espíritu, dice aquí, referente, el apóstol Pablo, recuerden, escribió también la epístola a los Efesios, refiriéndose a lo que él había escrito ya en la epístola a los Gálatas. El Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando lo que es agradable al Señor. La bondad entonces es en el creyente, le permite andar como hijo de luz, ser hijos de luz, porque Jesús es la luz del mundo, y eso es lo que usted va a llevar. No solo es el hecho de dar algo, no solo es el hecho de compartir la comida, el alimento, el sustento, el dinero, cuestiones materiales, sino también ese es el corazón con el cual se dan todas estas cosas. Una vez tuve la oportunidad de ir a pedir una donación para una iglesita muy humilde en un cantón del país, y la persona sí me dijo: con mucho gusto te la doy, pero no vayas a decir que soy yo para que no me vengan a pedir más. Entonces, por supuesto, nunca volví a pedir más ahí de esas donaciones para ese cantón. Entonces vemos que a veces el corazón con el que se da no es el correcto, aunque se dé. Pero debemos ver que vivir justa y rectamente, andar o vivir en la verdad de Jesús, es lo que nos vuelve benignos, o más bien que nos vuelve bondadosos. Implica una vida dignos del Hijo de aquel de quien es la verdad, que es Jesús, una vida de santidad progresiva. Es un testimonio público que la persona ha nacido de nuevo. Su generosidad admirable comunica a los demás el amor de Cristo, que para con otros por medio de dar a la persona necesitada la respuesta correcta a sus necesidades. ¿Cómo podemos obtener entonces la virtud de la bondad? Bueno, a través del fruto del Espíritu, por supuesto. Pero Efesios 4, del 8 al 10 nos dice, Efesios 4, del 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, como lo leímos hace un rato, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuáles serían los prerequisitos para tener esta virtud del fruto del Espíritu? Pues ser nacido de nuevo, por supuesto. Tenemos que tener y entablar una relación con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo, como dicen las Escrituras. Debemos ser sellados por el Espíritu Santo. Lo conversamos también en
estudio pasado. Aprovecho, si usted no pudo estar presente o no ha visto aún nuestro estudio número 1 del fruto del Espíritu Santo, lo puede encontrar en esta plataforma, Estudio Bíblico Tenerife, ahí está grabado, y si no, puede visitar también nuestro canal en YouTube, Alessandro López Camilot, el cual también lo puede encontrar bajo el mismo título. Tener el sello del glorioso Espíritu Santo como resultado del nuevo nacimiento, obedecer el mandato de andar como hijos de luz, esto traerá el resultado directo de tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El creyente debe ir madurando espiritualmente. El creyente debe ir viviendo una vida santa en manera progresiva. Lo platicamos también la semana pasada. Las virtudes entonces del fruto en su vida van a ir sucediendo a medida que su obediencia y su santidad empiecen a crecer y maduren. El creyente ande en luz y la verdad de Cristo sea parte de su vida. En ese momento, entonces, vamos a empezar a poder exportar todo el fruto de Dios en nuestra vida. Todo lo anterior tiene un resultado. Nosotros vamos a comprobar en su vivir lo que es agradable a Dios y vivirá, y voy a usar una palabra aquí que dice, o que hemos puesto, la dulzura. Vivirá la dulzura de estar en la voluntad de Dios. Cuando andamos en la voluntad de Dios, nuestra vida se vuelve dulce. Pasamos a la siguiente de las virtudes, que es la fe. Y probablemente usted me puede decir, bueno, la mayoría de nosotros somos hombres y mujeres de fe porque hemos depositado dicha fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando nuestra fe supera la explicación humana, es cuando se vuelve una virtud del Espíritu de Dios. Cuando nuestra fe en verdad mueve montañas, como dice la Biblia. Cuando nuestra fe nos hace creer lo bueno, aún en los momentos de dificultad, es cuando en verdad se ha transformado mi fe en algo superior. El escritor George Duhamel dice lo siguiente: nunca he engañado a mi mujer, no es ningún mérito porque la amo. Es un escritor francés. ¿Cuál es la fe como virtud del Espíritu Santo? Sí, bueno, esta fe de la cual habla la palabra, que está en el versículo 22, le vamos a echar un vistazo a esta palabra original. En la epístola de los Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no es nada más la fe que nosotros tenemos para llenar el requisito de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir que esté malo el haber depositado mi fe en Jesucristo. No quiere decir que está malo el hecho de haber confiado en Él y creer que su palabra es la palabra de Dios, que es perfecta y que es buena y eficaz. Pero hay personas que se quedaron con esa carga de la primera fe y no han podido desarrollar el siguiente nivel de fe, aún en medio de las tribulaciones. Cuando nosotros nos quedamos con la fe de conversión, es decir, cuando yo estoy convencido de que necesito a Dios y doy mi paso de fe, pero me quedo hasta ahí, las cosas maravillosas de Dios y el fruto del Espíritu no se van a manifestar. Es necesario ir desarrollando mi fe. Es necesario ponerla a prueba. Las pruebas, las tribulaciones, los desafíos no están en este mundo únicamente para hacernos daño. La palabra de Dios dice que nuestra fe es probada cada vez que nosotros enfrentamos una situación como esta, primera de Pedro, capítulo 1. Es necesario que nosotros entendamos que las pruebas, aparte de que van a suceder porque vivimos en un mundo corrupto, porque vivimos en un mundo complicado, porque vivimos en un mundo peligroso, van a estar siempre en nuestro camino. Es necesario que la fe sea desarrollada en medio de esas circunstancias. Leo una vez más Romanos 1:17. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A eso le estamos apuntando. La palabra fe en el griego se pronuncia pistis y significa una virtud del fruto del Espíritu en el contexto de la fidelidad y lealtad al Señor Jesucristo, a la fe en el Señor Jesucristo, y a su vez esta virtud hace que las personas puedan confiar en Dios, confiar en Jesús, para que él o ella se convierta de una persona
normal, a una persona digna de confianza. De ahí surgen esas expresiones populares que hacen después de las personas en las cuales se ve una gran transformación y pueden decir: esta persona es digna de confianza, creo en ella, me siento bien, siento paz cada vez que hablo con esta persona, porque la virtud de la fe crea un carácter. Ese es un carácter en la cual hay una seguridad de la persona de delegarle la confianza, promueve grandes responsabilidades, las cuales se van a gestionar a través de ética, por supuesto, a través de apoyo a las personas, a través de confianza. Esto se genera a través de mostrarle al mundo la virtud de la fe. La virtud de la fe, como parte del Espíritu Santo, debe darse en la persona al escuchar, por supuesto, la palabra de Dios. Creerlo para salvación, arrepentirse de los pecados, dolerse por haber ofendido a Dios, pedirle perdón y decidir cambiar su vida. Invitar al Señor Jesús a que venga a su corazón como único y suficiente Señor y Salvador. Es entablar esa relación con Dios, conocerlo. Eso nos va a ayudar a levantar nuestra fe. Entonces la justicia de Dios se va a revelar a través de la fe. Aquí la palabra fe que estamos viendo en esta epístola, vemos que se pronuncia pisteos, como dije hace un rato, pistis y ahora pisteos. Eso significa que a través de la fe hay salvación eterna. Es una fe, es una confianza en la salvación. Luego de la revelación por la fe, el propósito para la fe es crear fidelidad, lealtad absoluta a Dios. La fe debe ser, la fe verdadera, la fe de ese otro nivel, produce esa lealtad a Dios, es serle fiel a Él únicamente, como virtud del fruto del Espíritu. Todo lo anterior con una finalidad gloriosa, por supuesto, que es vivir eternamente en la presencia de Dios. Es por volver a la plenitud de la salvación eterna parte de mi vida y haber guardado la salvación y disfrutar de ella cada minuto que pasemos en este mundo hasta que lleguemos a la presencia del Señor. En el original griego la palabra o esta frase "por la fe vivirá" significa que es una vida resucitada, tiene implicaciones presentes, futuras, escatológicas, es decir, en algo que viene un poco más adelante en nuestra vida y son eternas en los cielos. De esto se trata este pacto de la fe con el Señor. El precio de guardarse en fe o fidelidad a Jesús va un poco más allá de esta vida terrenal. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No tenemos que nosotros hundirnos por los desafíos que empezamos a enfrentar acá. Tenemos que ver un poco más adelante. Este tiempo es pasajero. Estaremos unos cuantos años acá, pero tenemos que preparar el lugar a donde vamos a aterrizar. Porque el aterrizaje final no es un hoyo de 2 metros en el panteón, en el cementerio. Nuestro aterrizaje final va a ser suavemente delante de la presencia de Dios para todos aquellos que hayamos hecho un buen trabajo de la fe. Aquellos que verdaderamente hayamos cultivado ese deseo de poder permanecer en la presencia de Dios sin dejarnos llevar por la presión del mundo, por la presión social, por la presión del placer, por la presión de los deseos. Tenemos que siempre tener la mirada en Jesús. Todo lo que vayamos viviendo aquí va a ser pasajero. Lo que podamos dejar, lo que podamos hacer, todo esto se quedará en este lugar. La persecución segura por la causa de Cristo Jesús la vamos a tener, eso sin duda. El Señor Jesús mismo le advierte a la iglesia acerca de la inminente persecución para aquellos que van a declarar su fe, sobre todo en este tiempo. Hay persecución en varios lugares, hay persecución en varios países. Y las persecuciones ahora también se dan, no directamente a quemar una iglesia, sino hay algunos movimientos totalitarios, hay algunos movimientos no gubernamentales, ni estoy hablando de política, hay movimientos totalitarios que son muy violentos y que están queriendo pisotear todo lo que signifique Cristo. Será un padecimiento certero, porque eso va a suceder. Jesús mismo lo está advirtiendo. Jesús lo adelanta en el propósito de fortalecer a su iglesia. Mi oración todos los días es que la iglesia del Señor sea fortalecida, para que sucedan milagros, para que pasen cosas sobrenaturales, para que la iglesia sea el motor de un movimiento espiritual sin precedentes,
para que nosotros le podamos mostrar al mundo que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios tiene poder y autoridad. Pero para eso necesitamos una iglesia que esté fortalecida. El Señor quiere que la iglesia cobre valor y que no se atemorice. El Señor advierte de la injusticia, de la persecución a causa del Evangelio. El Señor Jesús consuela a su iglesia, que la prueba sea por tiempo corto, por un tiempo limitado. Es por eso que debemos cultivar esta virtud en el fruto del Espíritu. Probar a la iglesia de Jesucristo es uno de los propósitos en medio de la persecución. A pesar que el diablo será el ejecutor de la persecución, el Señor va a utilizar esta oportunidad para hacer que la iglesia produzca fe y seamos fiel al Señor. Por eso permitirá un examen o una prueba a través de la persecución. Jesús en su amor eterno advierte de antemano con una orden imperativa al éxito de la iglesia en la persecución. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor en la porción de Apocalipsis que leímos hace unos minutos. Guardar la fidelidad en la fe, no claudicar, aferrarse con la lealtad a la fe que produce salvación en el Señor, no perder la virtud de la fe para no perder la fe que nos llevó a la salvación eterna, es importantísimo. Pasamos a la siguiente de las virtudes que conforman el fruto del Espíritu, y es la mansedumbre, la octava virtud. Y yo sé que esto nos va a costar a muchos, porque algunos dicen por ahí: yo quiero ser manso pero no menso, porque el mundo siempre va a querer pasar por encima de nosotros. La mansedumbre no debe ser confundida con la otra palabra. Dice el Salmo 25:9: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Juicio y manso son las características que Dios busca para acompañarnos en esta carrera en la cual el Señor nos va a acompañar. Así que tenemos que estar alertas en cuanto a sacar de nosotros esta mansedumbre. Pero ¿cuál es esta mansedumbre que es el fruto del Espíritu? En el contexto griego, por supuesto, vamos a empezar a ver esa traducción. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí vamos ya. Y templanza, contra cuáles cosas no hay ley. Significado original y cultural, pues bueno, viene la palabra prautes, que significa docilidad. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, se relaciona primordialmente con la posición social de un siervo o de alguna persona de inferior casta que permite ser guiado e instruido. De ahí el significado de manso. Este término se utilizaba también con los animales. En algunos casos, por ejemplo, un caballo salvaje había sido domado o amansado o domesticado. La mansedumbre o docilidad, entonces, es la virtud del fruto del Espíritu que refleja el proceso que el creyente ha tenido en su carrera de la fe. El proceso. Hay personas que usted ha conocido, estoy seguro, por ahí en la iglesia, que usted tal vez se los encontró antes en la vida y dijo: yo no sé cómo fue que lo amansaron porque era salvaje. Usando tal vez algunos términos aplicados a los animales, pero a veces somos salvajes. A veces pareciera que no somos gente civilizada, a veces cometemos actos de violencia, a veces cometemos insultos o actitudes sin pensarlo, con puro instinto, que nos hacen caer en personas peligrosas. El resultado de haber estado bajo el cincel del Señor y haber permitido que el Maestro nos sacara toda la mugre, haber estado no solo con el cincel, sino yo creo que con un esmeril, y que Dios empezó a esmerilar nuestra vida hasta sacar todas las imperfecciones, es la prueba pública que el creyente fue amansado en el taller del Maestro, en el taller del alfarero. Moisés en el preexilio no tenía la misma mansedumbre. Antes del exilio, recuerdan ustedes algunas de las historias de Moisés, y Moisés estaba viviendo su propia situación difícil, hasta mató a un egipcio cuando éste estaba maltratando a otro de sus connacionales. Y vemos que él también tuvo sus problemas y tuvo que huir hacia el desierto, y no le fue bien por esa reacción natural que tuvo de que no era todavía un hombre manso. Después de su propio desierto y de su propio exilio, aprendió con Dios la mansedumbre.
Él fue pastoreado por Dios directamente. Dios lo condujo. Pero recuerden que al final de su historia no pudo entrar a la tierra prometida también por un berrinche. Y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, te vas a quedar en una montaña, desde ahí vas a ver la tierra prometida, pero no entrarás de acuerdo a ese berrinche. Entonces, estaba listo para recibir el llamado del gran yo soy desde que vio a Dios en la zarza ardiente. Pero vamos a ver algunas de las características de un creyente manso. Primero, una vez más, su vida hacia los demás. El creyente manso sabe presentar defensa de la fe y hacer una buena apologética. Para aquellos que no conocen este término, la apologética es una defensa de la fe. Es estar lo suficientemente bien preparado, con una buena lectura bíblica, con una buena unción del Espíritu para presentar la defensa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que presentar defensa con mansedumbre, dice, y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza. Eso implica entonces una cercanía con Dios y el fruto del Espíritu Santo en la mansedumbre y también en el conocimiento de Dios empezará a hacer de nosotros algo sobrenatural. Lo hace con mansedumbre, con amabilidad, con docilidad. No hay lugar para la arrogancia en el alma de la persona que está gobernada por el Espíritu. Lo hace con reverencia porque está consciente de la responsabilidad que está ejecutando. Su defensa de la fe y esperanza puede salvar a otras personas de la condenación eterna. Por eso hay que hacerlo bien. Y en su vida interna, la persona que tiene la mansedumbre, podemos verlo en Santiago capítulo 3, versículo 13, y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una interrogante. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tiene sabiduría, tiene entendimiento, se conduce correctamente. La mansedumbre es su compás que le guía a actuar como debe ser, lo maneja, lo hace circular dentro de las áreas internas de su vida gobernadas por el Espíritu Santo, y todo lo anterior nos da un testimonio interno a esta persona como público, que es una persona regenerada con la virtud de la mansedumbre como fruto del Espíritu. Y la novena de las virtudes que queremos compartir con ustedes es la templanza, otra difícil. En verdad, todas estas características, estas virtudes del fruto del Espíritu, indudablemente deben ser ministradas por el Espíritu Santo para que tengamos para que podamos completar verdaderamente cada una de estas actividades. Porque la templanza, si nosotros la traducimos a una palabra más conocida, es el dominio propio. ¿Cómo puedo dominarme a mí mismo? Y viene del vocablo griego enkrateia, fuerza. Se traduce como templanza. La traducción preferible, por supuesto, es la de dominio propio. Es la que se emplea en los otros 3 pasajes de la Biblia en donde aparece esta misma palabra, en Hechos, en Gálatas y en Segunda de Pedro. Dominar, dominio, eso es lo que necesitamos. Y esa es una capacidad que tiene cada uno de nosotros de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. El dominio propio se contrastaba con la conducta destructora y desordenada de otras personas. Y es por eso que el dominio propio debe ser conducido por el Espíritu de Dios. En muchas oportunidades nosotros podemos calmarnos. Y me calmé, dice uno, y no reaccioné como tenía que reaccionar. Ese es un ejemplo del dominio propio. Pero es limitado cuando nosotros llegamos al límite de nuestra paciencia. Le dice, bueno, me calmé hasta donde pude, pero después me llevaron al límite de mi paciencia y entonces exploté. Es ahí donde entra el Espíritu de Dios. Es ahí donde nos hace el Espíritu Santo tomar decisiones, de alejarnos, de no decir nada, de quedarnos callados, de hacer otra cosa o decir lo que tengo que decir con otras palabras o en otro momento. Es necesario que el dominio propio nos mantenga. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan.
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es un casco. Nosotros nos ponemos esto con la esperanza de la salvación y no nos dormimos para que nosotros no caigamos en la tentación, porque el dominio propio va a ser tentado todos los días. La epístola del apóstol Santiago dice también, toma una figura de la lengua, dice que el que puede refrenar su lengua es capaz de refrenar un barco, porque es un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, pero hace tanto daño, y a veces el dominio propio débil se evidencia a través de lo que dice nuestra lengua. Es por eso que es necesario que todos nosotros tengamos esta virtud de la templanza. Ahora, cuando vemos el contexto completo, cuando ya hemos completado, porque este es el último de nuestras virtudes, o las virtudes del fruto del Espíritu, vemos que el completo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza es parte de un completo. Un fruto del Espíritu con 9 virtudes. Y es necesario que ustedes y yo podamos cultivar esto en nuestra vida. Y es por eso que el Señor nos permite o nos pide en esta oportunidad que hagamos una oración y le pidamos que Él sea parte de nuestra vida, que transforme nuestra vida y que nos haga una influencia tan grande que podamos nosotros llegar a producir este fruto maravilloso que solo nos puede dar el Espíritu de Dios. Si usted es primera vez que se conecta con nosotros o si es primera vez que escucha este camino a seguir, yo le invito a que pueda hacer una oración conmigo en la cual usted le va a decir al Señor que cree por la fe de la cual hemos hablado acá y que su Hijo Jesucristo vino al mundo hecho hombre y que murió en la cruz para que sus pecados sean limpios y para que usted tenga la oportunidad de la vida eterna y que de esa manera, en ese acto de fe, el Espíritu de Dios caerá en su corazón y empezará a producir esto poco a poco. Pero usted tiene la responsabilidad de seguirlo buscando. Si quiere hacer este paso de fe, yo le pido que ahí donde está, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida y ayúdame a poder dar el fruto, las evidencias y las virtudes de lo que vas a hacer conmigo a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.